estas últimas semanas hemos estado hablando de una serie de finanzas, de cómo debemos administrar nuestro dinero, de cómo debemos llevar nuestro dinero. Pero hoy que estamos en la última parte, quiero compartir contigo una de las historias favoritas mías, ¿verdad? De la Biblia. Pero algo que yo quiero enseñarte con este mensaje es que quiero mostrarte que muchas veces la provisión de Dios no se ve como un milagro espectacular, sino que se ve como una oportunidad incómoda. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros estamos esperando un milagro sobrenatural del Señor para provisión. Quieres que se haga un milagro sobrenatural en el cual a lo mejor te ganas la lotería y dices, bueno, el Señor me dio todo lo que necesitaba. Pero sabes, Dios lo puede hacer. Pero muchas veces la provisión de Dios no solo viene en este tipo de milagros, a veces viene también en circunstancias o en oportunidades que van a ser incómodas para ti y incómodas para mí también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que Dios les pide ayudar a alguien que está en la misma necesidad que tú? Esto es algo que Dios hace muy a menudo y es algo que siempre Dios hace conmigo, en el cual a veces yo he necesitado oración de sanidad y Dios me dice, Pablo, ora por esta persona en sanidad. Y le digo, Señor, pero el que necesita sanidad soy yo, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a orar por mí? Pero Dios a veces en situaciones o oportunidades incómodas puede traer provisión para tu vida. A veces también Dios, estás pasando por un momento de dificultad en tu trabajo o en tus finanzas y Dios te pide ayudar a alguien dándole dinero. Y a veces uno dice, pero Señor, estás viendo cómo estoy y me estás pidiendo que ayude a alguien más en medio de la necesidad, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque a veces la provisión de Dios puede venir en milagros, pero a veces viene en oportunidades que pueden ser incómodas para ti, incómodas para mí. Y a veces cuando esto llega a pasar, puede ser muy frustrante o puede ser muy confuso para nosotros. Pero, ¿sabes? A través de mi vida, a través de lo que Dios ha hecho, yo siempre me he dado cuenta que siempre que Dios te pide hacer algo, es porque tiene un propósito detrás de eso. A veces cuando tú estás en necesidad y Dios te está diciendo tienes que bendecir a alguien más en medio de su necesidad, es porque Dios ya tiene un plan, porque Dios está trabajando para poderte dar lo que tú necesitas, para que seas un canal de bendición para alguien más. Entonces, por eso le puse por título a mi mensaje, se busca un roto para un descosido. ¿Verdad? Un famoso refrán, ¿verdad? Se busca una persona que está rota para otra persona que está descosida. Porque sabes, algo que quiero que tú y yo entendamos esta mañana es que Dios es especialista en usar necesitados para ayudar a otros necesitados. Porque esto es muy importante de que tú y yo debemos entender que Dios te puede usar en medio de tu necesidad. Porque sabes, muchos de nosotros a veces decimos, Señor, pero no tengo mi vida resuelta, ¿cómo voy a ayudar a alguien más? ¿Verdad? A veces uno planea, hace planes y sabes, pero algo que yo quiero decirte esta mañana es, si esperas a tener todo resuelto para hacer la diferencia, nunca lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque siempre nosotros decimos, ¿sabes qué? El día que yo logre esto, el día que mi restaurante, el día que abra mi segundo restaurante, el día que me den una mejor posición, entonces voy a ayudar. Pero a veces el restaurante nunca llega, a veces la promoción en tu trabajo nunca llega. Y si tú te quedas esperando, nunca vas a poder ayudar a alguien más. Por eso es que si tú esperas a que tu vida esté resuelta, nunca vas a poder ser un canal de bendición para otras personas. ¿Verdad? Hay veces que la gente dice, bueno, el día que me gane la lotería, ahí sí, ayudo a los que tienen necesidad. Pero sabes, algo que tú y yo debemos entender es que Dios puede usarte a ti en medio de tu necesidad para bendecir a alguien más que está en necesidad. Por eso es que hay tantos hombres desbalanceados y tantas mujeres desbalanceadas, porque dicen, bueno, no me caso hasta que tenga todo resuelto. No me caso hasta que tenga un buen trabajo, hasta que tenga una buena casa, pero y si no pasa, ya te quedaste vestido y alborotado, ¿verdad? Ya te quedaste ahí, se te fue el tren, decía mi abuelita. Entonces, si tú a veces dices, ¿sabes qué? No tengo todo resuelto para tener hijos, nunca vamos a estar listos para nada de esto, ¿verdad? Entonces, nunca vas a tener todo lo necesario, tu vida resuelta para poder hacer este tipo de cosas.
Por eso Filipenses te enseña en Filipenses 1:6, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará ¿hasta cuándo? Hasta completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, Dios empieza a moldearte, sí, Dios está trabajando contigo, la va a seguir trabajando, la va a continuar, pero solo tú y yo vamos a estar completos hasta que Cristo Jesús venga. Entonces, si tú no tomas el paso, la decisión de ser un canal de bendición, nunca lo vas a hacer, porque nunca vas a tener tu vida completamente resuelta. Por eso Filipenses dice, está comenzando, la va a continuar y hasta que venga el Señor, entonces tú y yo estaremos completos para hacerlo. Entonces, una gran verdad es que Dios quiere usarte en medio de tu necesidad, en medio de tu imperfección, para que seas un canal de bendición para alguien más. No esperes a que todo esté resuelto, sino que hoy tú puedes bendecir a alguien más en medio de tu necesidad. Y a lo mejor alguien se puede preguntar, bueno, pastor, pero ¿por qué Dios usa personas imperfectas? ¿Por qué Dios me usa a mí en medio de mi necesidad para bendecir a otros? Y hoy te lo voy a mostrar con esta historia, una de mis historias favoritas, en la viuda de Sarepta. Pero para que tú y yo podamos entender esta historia, quiero darte un poquito de trasfondo. Mira, en esta historia siempre hay tres personajes muy importantes. El primero es Dios, el segundo es un profeta que se llama Elías y la tercera es la viuda. Y lo que está pasando en esta historia es que el pueblo de Israel estaba siendo rebelde con Dios, ¿verdad? Les dio la espalda al Señor. Y si tú lees Primera de Reyes capítulo 16, te vas a dar cuenta que empezaron a cambiar de un rey a otro rey, a otro rey, a otro rey. ¿Por qué? Porque estaban todos haciendo las cosas mal delante de los ojos de Dios. Entonces, en este tiempo hay un rey que se llama Acab, ¿verdad? Y la Biblia dice que Acab fue el peor rey de Israel. Porque entonces él se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. Y entonces Jezabel empezó a traer ídolos y dioses falsos para que el pueblo de Israel empezara a alabar a estos dioses. Y lo que hizo Acab fue que él empezó a hacer cultos, empezó a hacer estatuas, y eso realmente enojó mucho a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios levanta a un profeta que se llama Elías y le dice, Elías, quiero que lleves un mensaje de juicio para el rey Acab y para el pueblo de Israel. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Dile al rey que no va a llover hasta que tú lo digas. Entonces Elías tenía la palabra correcta para decir que iba a llover y que no iba a llover. Y entonces es muy importante esto, porque Dios quería que el pueblo de Israel viera quién es el Dios que realmente tenía poder. Ellos estaban diciendo, no, el rey Baal, le llamaban ellos, Baal es el rey de la lluvia, es el rey de la tierra fértil. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Yo les voy a enseñar quién es el rey de la lluvia, yo les voy a enseñar quién es el rey de la tierra fértil. Y entonces el profeta Elías le da el mensaje a Acab, y la Biblia dice que Acab lo estaba buscando por todos los fines de la tierra. Lo estaba buscando debajo de la cama, atrás del sillón, por todos lados lo estaba buscando al profeta Elías y nunca lo encontró. Y cuando Dios se entera de que Elías está siendo perseguido, Dios lo protege y lo cuida en medio de una sequía, en medio de una necesidad. Y le dice Elías, ¿sabes qué? Vete al arroyo de Kerit, porque ahí vas a estar bien. Y entonces Elías se va al arroyo de Kerit, y aquí es donde empieza lo sobrenatural. Aquí es donde empieza lo increíble que Dios hace con el profeta Elías. Porque recuerda, había sequía, no iba a llover, no había tierra fértil, no había que comer, todo se estaba acabando. Y la Biblia dice que duró aproximadamente 3 años esa sequía, ¿verdad? Y entonces no tenía muchos recursos Elías. ¿Por qué? Porque estaba huyendo. Pero sin embargo Dios le manda cuervos para que coma pan y carne 2 veces al día. Y esto es algo increíble, porque en medio de una sequedad, en medio de una tierra que no había nada, Dios le manda a un cuervo con un pedazo de carne en su boca para alimentarlo 2 veces por día. El profeta Elías estaba comiendo más que yo. A veces yo como solo 1 vez al día, pero él comía 2 veces al día. Pero y entonces Dios le empieza a mandar este cuervo, y esto es algo muy importante de entender, porque los cuervos, si tú no los conoces, son carnívoros. Entonces imagínate que un cuervo está llevando un pedazo de su mejor platillo, lo está llevando en su pico para alimentar al profeta Elías.
Es como cuando pasamos nosotros al McDonald's y mi esposa le dan papas fritas, no llegan completas, llegan a la mitad. ¿Por qué? Porque ella se las está comiendo, ¿verdad? Entonces, pero estos cuervos le llevaban de alimentar a Elías 2 veces por día en medio de una sequía, en medio de la necesidad, en medio de que no había comida. Dios fue fiel con el profeta Elías. Y así como Dios es fiel con el profeta Elías, Dios lo puede hacer también contigo en medio de tu necesidad. Y Dios le dice, ok, ¿tienes sed? No te preocupes, ahí está el arroyo de Querit, toma agua de ese arroyo de Querit. Entonces aquí se cumple la promesa de Mateo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, donde dice, ya no se preocupen por qué van a comer. ¿Por qué? Porque Elías tenía cuervos que lo alimentaban. Ya no se preocupen por qué van a beber, porque Elías tenía el arroyo de Querit ahí en mero donde él podía tomar. Y dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por este tipo de necesidades. Ustedes tienen a Dios como Padre que está en el cielo y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y en medio de una sequedad, Dios bendijo al profeta Elías y nunca le faltó nada que comer. Siempre tenía. Y a lo mejor algunos de ustedes me dicen, no, hombre, pastor, pero es que ese era un profeta. Ese era un profeta muy importante, era alguien muy de alto rango. Pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos dejar de pensar de esa forma. Porque el mismo Dios que tiene Elías, lo tienes tú. La misma provisión que le dio a Elías, la puedes tener tú. Entonces, Dios es soberano con cada uno de nosotros. No porque él era profeta, lo bendecía, sino que era ¿por qué? Porque Elías buscó el reino de Dios primero y su justicia, y lo demás Dios se lo dio. Dios se lo proveyó. Entonces, no es porque fue profeta, es porque simplemente entró en obediencia. Y eso es lo que Dios está buscando que tú y yo hagamos. Que tú y yo entremos en obediencia y busquemos del reino de Dios y su justicia primero. Y Él lo puede hacer contigo en medio de la sequía, en medio de que no hay, tu tarjeta de crédito no funciona, te bajaron horas, te están quitando de tu trabajo. No te preocupes porque tienes el Dios que puede darte de comer 2 veces por día. Y sabes, después de que Elías está escondido, Dios lo está alimentando, le está dando de comer, se acaban los recursos, se seca el arroyo, ya ve Elías que no están llegando los cuervos, que una vez ya llegan cada vez menos. Entonces, ¿sabes? Esta parte es muy importante cuando Dios empieza a mover a Elías a un nuevo lugar, porque a veces esto puede pasar contigo y conmigo. A veces la manera en la que Dios te está sosteniendo en una etapa de tu vida, a veces se va a empezar a secar. Pero eso no quiere decir que Dios te ha abandonado, no quiere decir que Dios te ha dejado, que Dios se ha alejado, se ha olvidado de ti, sino que es porque Dios está moviéndote para una nueva forma de bendición para tu vida. Es una nueva forma de Dios, está cambiando el plan, está cambiando la provisión para tu vida. Y a veces Dios te va a pedir que algo se tiene que secar para que tú te tengas que mover del lugar. Entonces, cuando el arroyo se seca, Dios no se ha ido, solo está usando otro método de provisión para el profeta Elías. Y entonces Dios le dice, ok, Elías, ahora quiero que vayas a una ciudad donde vas a encontrar una viuda. Esa viuda te va a dar de comer, te va a dar las necesidades que tú tienes. Y mira lo que dice Primera de Reyes 17, del 7 al 8. Dice, sin embargo, poco después del arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado una viuda de ahí que te alimente. ¿Sabes por qué es importante recordar la bendición de Dios? Porque esto le pasó a Elías. Se acaba todo, se seca todo, y Elías viene y le viene una orden de Dios y Elías dice, ok, el Señor me dio 2 veces de comer, el Señor me ha mantenido bien, entonces yo confío en que si Dios me lleva a un nuevo lugar, yo voy a tener fe en que Dios va a proveer mis necesidades. Por eso es que es importante recordar lo que Dios ha hecho en tu vida en medio de tu necesidad. Porque eso te aumenta la fe. Eso va a ayudarte a que tú sigas creyendo en Dios cuando Dios te diga, es tiempo de moverte. Y entonces Elías, dice el 10, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a la puerta del pueblo,
vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Imagínense pidiendo agua en un tiempo de sequía. Y en el 11, mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo: ¿no tendrás un panecito por ahí también? Una tortita para hacer una torta de tamal, una torta de jamón. Y entonces, pero ella le responde: te lo juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaban juntando algo de leña para preparar una última comida, dice ella, y después mi hijo y yo nos vamos a dejar morir. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, que no panda el cúnico, le dijo Elías. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poquito de pan para mí, y luego lo que sobre te lo das a ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Entonces, Elías llega y se encuentra con una viuda exactamente donde Dios le dijo. Y entonces Elías le pide de comer a esta viuda. Y la respuesta de la viuda es lo que muchos de nosotros decimos: yo estoy en la misma necesidad que tú. Me encuentro en las mismas necesidades, en las mismas que tú. No tengo comida, tengo muy poquito agua, estamos iguales. ¿Por qué me estás pidiendo ayuda a mí? Y esto es muy interesante porque la viuda no era creyente. La viuda no era del pueblo de Israel, sino que la Biblia nos enseña que la viuda era una mujer extranjera. Y ella estaba viviendo en un área donde Jezabel tenía mucha influencia. Entonces, Dios no lo mandó con una persona que era creyente, sino que lo mandó con alguien que realmente no conocía lo mejor de Dios. Y sin embargo, ella tuvo fe en el Señor y hizo lo que el profeta Elías le pidió. Entonces, la pregunta del millón: ¿por qué Dios usa a necesitados para ayudar a otros necesitados? Y la respuesta es: porque ayudando a otros, tú y yo podemos encontrar la provisión que tú y yo necesitamos. ¿Sabes? Lo que hoy tú y yo podemos ver como una interrupción, o lo que tú y yo hoy podemos ver como un problema para tu vida, Dios lo que hace es que lo está diseñando como una oportunidad para mostrar misericordia a otras personas. Y es en esa oportunidad donde muchas veces está escondida la provisión para ti. Por eso estábamos diciendo, pueden llegar en milagros, ¿verdad? Entonces muchas veces la provisión de Dios puede venir en milagros, pero va a llegar la provisión de Dios también en formas incómodas para nuestra vida. Entonces, ¿por qué esto era incómodo para la viuda, el que le estuviera pidiendo de comer y de beber cuando estaban en la misma situación los dos? Pero mira lo que Pablo dice, Hechos 20:35, y dice: he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo. Pablo está apuntando la necesidad. Él dice: todos estamos en necesidad, porque por eso tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos. Pero Pablo está diciendo: yo he visto esto como un ejemplo constante de cómo aún así en tu necesidad puedes ayudar a otros con tu trabajo y tu esfuerzo. Y dice: deben recordar las palabras de Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, ¿por qué Dios usa a necesitados para ayudar a otros necesitados? Porque es mejor dar que recibir. Hay más bendición cuando tú das que cuando tú recibes. Entonces, y esto es algo que podemos comprobar con esta historia. Elías le pide de comer, le pide de beber, ella le da todo lo que él está pidiendo, y mira lo que Dios hizo. Así que ella hizo lo que Elías dijo en el 15. ¿Y quién comió? Ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina, siempre había suficiente aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Por qué? Porque dar es mucho mejor que recibir. Por eso es que Dios te pide ayudar en medio de tu necesidad.
Por eso es que Dios te está pidiendo que tú seas un canal de bendición para alguien más, aun cuando tú estás en un problema de dinero, aun cuando tú estás en un déficit en tu vida. Dios quiere usarte para que tú bendigas a alguien más. Y esto es algo que Dios tuvo que trabajar mucho conmigo, porque yo antes, hace muchos años, era muy agarrado al dinero yo. Yo soy de la Ciudad de México, pero podía ser de Monterrey, ¿verdad? Porque dicen que los de Monterrey son codos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien de Monterrey aquí, pero bueno, ya se sabe eso, ¿verdad? Entonces, yo era muy así aferrado. Y saben, Dios tuvo que empezar a trabajar en mi corazón para empezar a bendecir a otras personas en medio de mi necesidad, en medio de mi dolor. Y saben, era muy increíble porque yo le he pedido a Dios, ¿sabes qué, Señor? Necesitas tú mostrarme con ejemplos para yo entender lo que tu palabra dice. Y Dios siempre lo ha hecho. Pero para mí era difícil poder ayudar a una persona en necesidad, porque yo decía, bueno, yo trabajo todo el día, me esfuerzo, ¿verdad? Tengo que estar trabajando 8, 12, 14 horas y alguien viene y solo estira la mano y quiere el dinero. Entonces, pero Dios empezó a trabajar en mi corazón. Dios empezó a poner en mi corazón el que yo pudiera empezar a bendecir a otras personas aún en medio de mi necesidad. Y era muy increíble, hermanos, porque en el trabajo podíamos estar 8 personas y de las 8 venían conmigo. No se acercaban a nadie más, sino que venían exactamente directo a mí para pedirme en mi necesidad. Y sabes, Dios ha hecho cosas increíbles y me ha hecho pasar experiencias muy increíbles en mi vida. Sabes, una vez antes de salir a trabajar, nosotros vivíamos en Cícero. Yo me estaba subiendo a mi carro de mi trabajo para irme. Y de repente veo que pasa un carro pasar y se frena de repente. Y era una señora, y una señora viene y me dice, oye, ¿no tendrás algo que me ayudes para ponerle gasolina a mi carro? Porque se está acabando mi gasolina y tengo que ir a trabajar. Y yo me quedé pensando y le digo, solo traigo $50 en mi cartera, ¿por qué le voy a dar 50? Pero escuché que Dios me dijo, dale $50, dale lo que traes. Bueno, dije, ok, Señor, lo voy a hacer. Y le di los $50 y esa persona me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé por qué sentí el detenerme, pero Dios me dijo, detente porque alguien ahí te va a ayudar. Y entonces Dios te pone en medio de tu necesidad. Yo no tenía para darle $50 a ella, yo tenía pagos, tenía cosas que pagar, pero en medio de mi necesidad, Dios me pidió ayudar a alguien más que estaba en necesidad. Y ¿sabes qué? Yo puedo decirte con seguridad que nunca me ha faltado nada de comer en mi vida. Nunca. Pudieran ser a lo mejor, como decía mi abuelita, a lo mejor hay hasta frijoles con queso, pero hay algo para comer. Nunca me ha faltado nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere usarte en medio de tu necesidad. Así es que cuando la viuda obedeció en medio de su necesidad, pudo comer ella, pudo comer su familia y pudo comer hasta el profeta, y nunca se acabó la harina, nunca se acabó el aceite. Pero a lo mejor hoy tú estás pensando y dices, bueno, pastor, pero yo también tengo necesidades, ¿verdad? ¿Quién va a tener misericordia de mí? ¿Quién va a ver estas necesidades? Yo no tengo tanto para ayudar, a lo mejor alguien más dice, ¿verdad? Entonces a lo mejor alguien dice, yo necesito que Dios provea a mí primero en lugar de proveer a alguien más. Pero ¿sabes? El problema es que nuestra cultura nos ha enseñado a que primero uno tiene que cuidarse a uno mismo. La cultura te dice, cuida tú primero. Si te sobra, le das a aquel. Si no te sobra, entonces no le des. Pero es muy interesante esto, porque si nosotros nos ponemos a pensar, cuando dicen que un avión está en una emergencia y bajan las máscaras, ¿qué dicen? Primero ayuda al otro y después te ayudas a ti mismo, ¿verdad? Porque esto es algo importante de que nosotros debemos entender. Tenemos que poder ayudar al prójimo. No pienses como el mundo de decir, es que todo es para mí, yo voy primero y luego si me sobra le doy a alguien más. Porque el reino de Dios no funciona así. Déjame decirte que lamentablemente Dios es diferente. Muchas veces la provisión de Dios llega cuando tú obedeces en la oportunidad que Dios está poniendo delante de ti. Y mira, a lo mejor tú has estado orando en estas últimas semanas por provisión, pero a lo mejor Dios no ha contestado, pero a lo mejor Dios te ha puesto oportunidades para bendecir a otros y no lo has hecho porque dices, estoy en un tiempo de sequía. Estoy igual que tú, pero sabes, has ignorado estas oportunidades que Dios te ha puesto para que tú puedas ser de bendición para alguien más y así Dios pueda proveer para ti. Y tal vez las ignoras porque yo sé que a veces
Pueden ser personas que son molestas, personas que pueden ser incómodas o interrupciones que tú y yo no estamos planeando. Pero es importante entender que Dios, en medio de tu necesidad, cuando tú ayudas a alguien más, Dios puede bendecirte a ti. Entonces, hoy yo quiero que tú recuerdes esto. La provisión de Dios es circular, no es lineal. Entonces, la bendición de Dios da vueltas y te regresará. No es como lo que tú estás dando. A veces uno cuando da siente que ya lo perdió. No lo has perdido, solo tomará un poquito de tiempo en que pueda regresar y dar la vuelta y caer en ti. La provisión de Dios es como un boomerang, que cuando tú lo avientas, regresa para ti. Entonces, esto es algo que debemos entender, porque en medio de una provisión lineal, si tú entiendes que la provisión es lineal, lo que vas a hacer es que vas a decir, bueno, solamente que me alcance para mí, y si me alcanza, y si no me alcanza, ni modo. Pero una provisión circular, una persona piensa, lo que Dios me da no ha terminado conmigo, yo también me voy a convertir en un canal de bendición para otras personas. Así es que yo quiero animarte a que tú te pongas de pie hoy junto conmigo. ¿Cómo puedes aplicar este mensaje para tu vida? Mira, te quiero dar 3 pasos. El primero, abre los ojos. Lo importante, pídele a Dios que abra tus ojos para ver las oportunidades y necesidades que tú puedes, en las cuales puedes ayudar. Mateo 5:7 dice, Dios bendice a ¿quién? A los compasivos, porque serán tratados con compasión. La Biblia es muy específica, dice, como tú trates a alguien más, Dios te va a tratar a ti. Entonces Dios trata con compasión cuando tú eres compasivo con alguien más. La segunda, aprende a abrir la mano, aprende a soltar. Abre la mano para que tú puedas compartir con alguien más. Proverbios dice 11:25, la persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. La misericordia no se queda solo en sentimientos, no se queda solamente en una teoría, sino que la provisión de Dios, la misericordia de Dios, se convierte en una acción que tú y yo debemos tomar. Ahora, no tienes que tener mucho, no tienes que tener toda tu vida resuelta para ayudar a alguien más, ¿verdad? Solo lo que necesitas es tener un corazón de obediencia al Señor. Y la 3 es abre tu corazón para confiar que Dios va a dar tus necesidades en medio de tu necesidad. ¿Sabes? Yo no sé lo que Dios está tratando de hacer en tu vida esta mañana, pero creo que Dios está llamando a que nosotros debemos ser una iglesia compasiva, una iglesia con misericordia, una iglesia que tiene que ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Mira lo que dice 2 Corintios 9:8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otras personas. Dios no te está llamando a que tú muestres misericordia para dejar tu cartera vacía. Él te está llamando a que tú tengas misericordia porque Él sabe que te puede bendecir en medio de tu necesidad. Y mira, hoy siempre abrimos el altar y yo quiero animarte a que si tú necesitas oración esta mañana, si tú hoy dices, Señor, ¿sabes qué? He perdido oportunidades. Me has puesto personas en el tren, me has puesto personas en mi trabajo y las he rechazado. ¿Por qué? Porque tengo necesidad. Hoy Dios quiere que tú y yo recapacitemos. Hoy Dios quiere que tú y yo recordemos al buen samaritano. El buen samaritano vino y ayudó a esa persona que estaba en necesidad. Esa persona que más necesitaba de él, Él se paró y lo ayudó en medio de su necesidad. Él pudo haber dicho, no tengo tiempo para ayudarte, tengo que llegar a mi trabajo, tengo que llegar a este lugar, pero Él se detuvo y lo bendijo. Y el Señor siempre bendice a aquellos que tienen misericordia con alguien más. Así es que yo quiero animarte a que en esta mañana, si tú quieres ser un canal de bendición para Dios, lo puedes hacer. Si tú necesitas oración, yo quiero animarte a que tú pases aquí enfrente, porque aquí hay personas que van a orar junto contigo mientras estamos cantando esta última canción.